Que el Señor les bendiga, amén. Agradezco al Señor por esta bella oportunidad, amén, de poder predicar su palabra, de poder llevar el mensaje. Agradezco al siervo de este lugar, amén, por esta oportunidad. La verdad que me gozo en la presencia del Señor, amén. El Señor hace como Él quiere. En esta hora solo le pido al Señor que mi vida pueda menguar, amén. Que sea su Espíritu Santo en mí, porque yo he venido a buscar palabra del Señor y yo sé que usted también ha venido a buscar palabra del Señor, amén. Esa palabra que Dios tiene preparada para nuestra vida. Sabemos que Dios es el que nos habla, amén. Él conoce nuestro corazón, conoce cómo estamos delante de su presencia, conoce la necesidad que tenemos, amén. Pero que esta noche todo lo que hagamos sea para la honra, la gloria y la alabanza del Señor, amén. Dios bendiga a su pueblo. Hemos alabado al Señor, pero ahora viene el plato fuerte, ¿sí? La palabra del Señor es lo que todos necesitamos, esa palabra que va a correr por nuestro interior como ríos de agua viva, amén. Debemos recibirla con gozo, con alegría, porque sabemos que a través de la palabra nos fortalecemos, a través de la palabra recobramos ánimo, a través de la palabra del Señor se va toda carga, toda angustia, todo peso, amén. El Señor hace maravillas a través de su palabra. Vamos a estar tomando nuestras Biblias en el libro de Hechos, amén. Hechos capítulo 16, una hermosa palabra, y le vamos a dar lectura a partir del versículo 16. Esta palabra lleva por título Encarcelados en Filipos. ¿Cuántas veces nos sentimos así, amén? No tras las rejas, sino encarcelados, a veces por no poder perdonar, a veces nos sentimos encarcelados, oprimidos por la angustia, por el dolor, por la aflicción, por la enfermedad, pero que en esta noche todas cadenas sean rotas, amén. Que en esta noche el Espíritu Santo de Dios pueda romper esas cadenas, pueda liberarnos, amén. Hechos capítulo 16, del versículo 16 en adelante, y si todos lo han encontrado, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera
que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. En esta hora está tu palabra, ha sido leída, Señor. Pero ahora clamo a tu presencia, mi Rey de Gloria, para que sea la unción de tu Espíritu Santo sobre mi vida. Que mi vida en esta hora pueda menguar, Señor Jesús, para que seas tú hablando a mi vida como así también a tu pueblo. En esta hora te presento esta hermosa palabra, Señor. Te presento cada uno de mis hermanos, los niños, los jóvenes, los ancianos. Señor, en esta hora para que todos juntos podamos recibir, atesorar, Señor, esta palabra, Padre amado, esta semilla que hoy va a ser sembrada, Señor, en mi corazón como en el corazón de tus hijos, Señor, que en esta hora solamente tú puedas darle el crecimiento. Te damos las gracias, Señor, bendecimos este pueblo como así también esta palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Reciban sus asientos, que Dios pueda bendecir esta hermosa palabra. Habla de encarcelados, como estaba Pablo y Silas, amén. Pero hay algo importante, hermano. Como dice, cuando aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, el cual le daba ganancia a sus amos adivinando. Esta mujer que tenía espíritu de adivinación, este espíritu del demonio, amén, aparecía, dice, todas las veces cuando Pablo y Silas concurrían a la oración. Pero hay algo importante en esta palabra, hermano. En esta palabra que muchas veces nosotros, cuando decimos siempre, cada vez que yo me quiero acercar a Dios, cada vez que yo quiero estar más cerca del Señor, algo acontece en mi vida. Al igual que a Pablo y a Silas se le aparecía cada día esta mujer con ese espíritu de adivinación. Pero Pablo no sacaba ese espíritu, no oraba, no clamaba, hasta que Dios no le diera la orden. Pero ¿qué hizo Pablo y Silas? No retrocedieron. No pasaron por otra calle, no dijeron: no, todos los días me aparece esta mujer con este espíritu, voy a cambiar de rumbo, voy a ir por otra calle, voy a dar vuelta por atrás. Enfrentaron al demonio, enfrentaron a Satanás. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios, enfrentar a Satanás, no huir, sino enfrentarlo. Porque cuando un hijo de Dios toma la autoridad que Dios le ha dado y enfrenta al diablo, el diablo huye. Pero nosotros lo que hacemos hoy, hermano, es desviar el camino. Cuando hay pruebas, cuando hay luchas, cuando viene algo a nuestra vida, es más cómodo decir: cada vez que quiero acercarme al Señor, el enemigo me lucha. Mejor vuelvo a mi casa, mejor retrocedo, mejor doy vuelta por otro lado. Y no enfrentamos al enemigo. Y seguimos esquivando. Porque Dios nos ha dado esa autoridad para enfrentar al enemigo. Como ahora estábamos alabando el nombre del Señor, sabemos que a través de la alabanza retroceden las tinieblas. Y si nosotros dejamos de alabar al Señor, nos van a retroceder las tinieblas. Si nosotros no enfrentamos al enemigo, el enemigo siempre nos va a poner trabas. A veces son trabas absurdas, hermanos, como cuando recién llegábamos al Evangelio, esas trabas que decíamos: justo quiero ir a la iglesia, pero llegó visita. El enemigo tomaba dominio, hermanos, para hacerlo quedar en su hogar, y nosotros, ¿qué hacíamos? Nos quedábamos en el hogar. El enemigo se presenta de muchas maneras,
dolor de cabeza, dolor de estómago, me duele la espalda, me duelen los pies, no puedo ir porque estoy en esta condición, estoy cansado, estoy agobiado. En muchas maneras. El enemigo es astuto y nos quiere dejar de alguna manera, porque sabe que vamos atrás de la bendición del Señor, atrás de la palabra del Señor, esa palabra que nos va a dar vida. Si sabemos que Dios tiene el poder, hacer como hizo Pablo y Silas, enfrentaron al enemigo, no huyeron, no pasaron por otro lado, sino lo enfrentaron, lo abordaron, siguieron ahí firmes, yendo camino a la oración, hasta que llegó el momento en que Pablo ya estaba cansado de ver esta mujer con este espíritu inmundo, y clamó al Señor y reprendió ese espíritu de adivinación, y en ese mismo momento esa mujer fue libre. Cuando nosotros reprendemos al enemigo, el enemigo corre, dispara, huye. Y como dice la palabra del Señor, el haber reprendido ese espíritu de adivinación que había en esa mujer, le trajo una consecuencia a Pablo y a Silas. Porque esa mujer que tenía ese espíritu le daba ganancia a sus amos. A través de ella que adivinaban, había una ganancia para ellos. ¿Y qué trajo? Una consecuencia para Pablo. Siempre hay una consecuencia, hermano, cuando decidimos servir a Cristo. Siempre hay una consecuencia, pero no importa, porque Dios es más grande que la consecuencia. Dios es más grande que todo lo que pueda haber en nuestra vida. Dice la palabra del Señor: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro entre las autoridades. Presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con varas. ¿Qué hizo Pablo y Silas? ¿Huyeron? No, enfrentaron el castigo. Usted fíjese, hermano, muchas veces nosotros somos vituperiados, castigados por la palabra del Señor, por predicar la palabra de Dios, porque el mundo festeja otra cosa. Pero acá hay algo también importante, que Pablo y Silas no estaban esperando el reconocimiento del hombre, estaban esperando el reconocimiento de Dios. Pablo y Silas no esperaban que la gente, el mundo, lo aplaudieran por lo que habían hecho, porque habían hecho algo grande, habían hecho un milagro, habían sacado ese espíritu inmundo de esa mujer que llevaba muchos años atada, encarcelada, ese espíritu inmundo. Pero Pablo y Silas nunca esperaron que el hombre los reconociera, al contrario, esperaron el reconocimiento de Dios. Y sabe que muchas veces nosotros dejamos de adorar, de servirle al Señor, de predicar la palabra del Señor, porque esperamos que el hombre nos reconozca, que el hombre nos aplauda, que el hombre nos diga que está bien. Nos olvidamos que el reconocimiento viene del Señor. De Él debemos esperar el reconocimiento, porque Él es el que valora aquello que nosotros hacemos. ¿Cuántas veces nos quedamos detenidos porque decimos: ¿para qué hago esto si nadie lo reconoce? Hay alguien que sí lo reconoce, es el Señor. Hay alguien que ve el esfuerzo que hicimos por estar en este lugar. Hay alguien que ve el esfuerzo de los coristas, el esfuerzo de los hermanos. Ese es el Señor. Él es el que ve nuestro esfuerzo. Él es el que está a nuestro lado, mirando cómo nos esforzamos cada día por servirle al Señor. Y la palabra de Dios dice que Pablo y Silas fueron castigados, los azotaron y los llevaron a la cárcel. Pero los llevaron a un lugar no donde están todos los presos comunes, sino donde están los peores. Porque para el mundo ellos eran los peores por predicar la palabra del Señor, los peores por haber elegido a Cristo. Y cuántas veces uno es catalogado de la misma manera. Cuando sale a predicar a la calle, hermano, cuando hemos salido a llevar un mensaje de fe, de esperanza, y las puertas se cierran. Y cuánta gente no recibe. ¿Cuántos de aquellos dicen: estos locos siempre gritando? No saben lo que llevamos.
una palabra de esperanza, como lo hacía Pablo y Silas, una palabra de fe en estos tiempos para decirle que Cristo vive, que Cristo es el sanador, el salvador. Pero Dios bendiga esta poderosa palabra. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Si nosotros llevamos esta palabra, lo que acontece en nuestra vida. Pablo y Silas, lejos de estar llorando, lejos de estar sintiéndose mal, atados, los pies con los cepos, presos, con su espalda totalmente herida porque fueron azotados. Nosotros nos imaginamos sus cuerpos desgarrados, llenos de sangre porque habían sido torturados, pero lejos de lamentarse y de llorar y de decirle a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí, si yo predico en tu palabra, por qué tengo que recibir este castigo? Lejos de eso, ¿qué hicieron? Oraron, empezaron a cantar himnos, a alabar al Señor, porque eso es lo que Dios se agrada, que en tiempos de lucha, de prueba, de dolor, nosotros a través de la alabanza no le demos el gusto al enemigo. Cuando el enemigo susurra a nuestro oído y nos quiere hacer caer y nos quiere derribar, ¿sabe qué pasa? Que aquellos que están afuera, aquellos no tienen lucha. Aquellos que se quedan por horas quizás mirando televisión no tienen lucha. La lucha lo tienen los hijos de Dios, aquellos que hemos decidido creerle a este Dios de poder, a este Dios vivo. Y eso que hizo Pablo y Silas es lo que nosotros debemos hacer en la adversidad, en la lucha, en la enfermedad, levantar la bandera de Cristo, no llorar, no rendirnos, porque el dolor no es del Señor. Dios nos quiere libre, como decía el pastor hace un momento. Dios nos ha hecho libres y nosotros en todo momento debemos alabar y bendecir al Señor. No importa la situación de nuestra vida, no importa si estamos cansados, agobiados, llenos de problemas, no importa, porque le servimos a un Dios de poder, a un Cristo vivo. Ese es el Dios que servimos, a un Cristo vivo que nunca nos ha dejado. Miren en qué situación se encontraba Pablo y Silas. Nosotros hemos pasado por situaciones más pequeñas, pero decimos, estoy en prueba, Señor. ¿En qué situación se encontraban estos varones de Dios? Ensangrentados, vituperiados, golpeados y atados con cepos sus pies. Pero aún así no lloraron, sino oraron y clamaron a este Dios de poder. Pero atrás de todo eso que había un plan de Dios. Nosotros no nos damos cuenta que cuando enfrentamos al enemigo hay un plan de Dios. Cuando usted le hace frente al enemigo hay un plan de Dios. Porque aquel que no cree pueda creer que Cristo vive. Cuando usted ha visto personas que están mal, que están desahuciadas, que tienen un montón de problemas, pero aún así siguen alabando al Señor, es porque han creído en ese Cristo de poder. Y hablarle al mundo entero de ese Cristo. Pensar muchas veces, retroceder en la historia para ver, hermanos, en qué lugar se encontraban estos varones de Dios, encarcelados, presos, pero aún así nunca dejaron de alabar al Señor. Hoy quizás no estamos encarcelados tras las rejas, pero hay muchas maneras de estar presos. El dolor, la tristeza, la agonía, la enfermedad, como les decía hace un momento, la falta de perdón, el juiciar a Dios, el mentir. Hay muchas maneras de estar preso. Solo Dios conoce mi corazón y su corazón. Solo Dios sabe lo que hay en nuestro corazón que nos mantiene presos, nos mantiene tras las rejas. La tristeza, la depresión, cuántas cosas hoy nos dejan presos.
y no somos libres para alabar al Señor. Que muchas veces, hermanos, decimos, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero muchas veces no somos libres. La libertad tiene que estar acá adentro, en el corazón, no en los labios. La libertad tiene que salir desde adentro, sentirse libre desde adentro, predicar la palabra del Señor con autoridad, con sus hechos, y sentirse libre, hermano, libre a pesar del dolor, libre a pesar de toda situación en nuestra vida, porque sabemos que Dios es quien va a sanar, va a restaurar, muchas veces preocupados quizás por el dinero, pero sabemos que tenemos un proveedor que es Dios, que nada nos va a hacer faltar. Si oramos, si clamamos a este Cristo de poder, Él es el dueño de la plata y el oro, pero muchas veces nosotros hacemos más grande el dolor, la aflicción, la enfermedad, la escasez, que este Cristo de poder. La palabra del Señor dice que a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Aquellos que estaban en aquel lugar sin esperanza, sin fe, que estaban presos por distintas situaciones en su vida. Pero Pablo y Silas cantaban con todo su corazón. No cantaban para ellos, cantaban para que todos escucharan, para que todos pudieran oír. Al igual que como nosotros cuando predicamos la palabra del Señor, cuando se alaba el nombre del Señor, las alabanzas atraviesan las paredes, las alabanzas salen para afuera, y sabemos que a través de estas paredes, y cada vez que alabamos el nombre del Señor, hay alguno encarcelado afuera, algún encarcelado que va a llegarle la alabanza, que va a llegarle la palabra de Dios, como lo hicieron Pablo y Silas, mientras alababan el nombre del Señor, todos los presos estaban escuchando, todos los presos oían, y quizás en ese momento habrán dicho, son locos, ¿cómo van a alabar a su Dios si su Dios los dejó en ese estado? Dios permitió que pasaran por esta lucha, están lastimados, están sangrando, están atados, están en el lugar más oscuro de la cárcel, pero aún así alaban el nombre del Señor. Pero ellos le demostraron que le servían a un Cristo de poder, a ese Cristo que nos dio autoridad, a ese Cristo maravilloso que un día salió en nuestro encuentro, pero no para lamentarnos, sino para glorificar el nombre de Dios, porque todo aquello que acontece en nuestra vida es voluntad de Dios, y no podemos rendirnos ni vivir llorando por todo lo que pasa, sino glorificar al Señor, porque a través de la lucha, de la aflicción, de la prueba, es donde Dios nos engrandece, es donde Dios se hace fuerte. Hoy, hermano, el enemigo pone muchas trampas para que usted y yo nos quedemos. El enemigo pone trampas, y hoy, como hablamos siempre, la depresión. No aceptamos la voluntad de Dios. No aceptamos que todo lo que acontece es la voluntad de Dios, que todo lo que pasa lo permite Dios. ¿Cuántos de sus hijos hoy no están caminando? ¿Cuántos de aquellos que predicaban, alababan el nombre del Señor hoy han quedado a la vera del camino? Porque no han entendido que le han dado la espalda a Dios y no al hombre. Nosotros debemos seguir este camino. A pesar de todo lo que venga a decirle al Señor, heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras, para lo que tú me necesites, Señor. No importa si por fuera estoy destruida, Señor, pero mientras más me destruyo por fuera, mi interior se va sustentando, Señor. Mi interior se va llenando de tu Espíritu, Señor. Eso es lo que Dios quiere, como lo hacía Pablo y Silas, aún encarcelados, hermanos, pero alababan y glorificaban el nombre del Señor. No venían de esa cárcel, ni siquiera se lamentaban por las heridas. En su mente, en su pensamiento, solo estaba alabar y bendecir a Dios. Pero hoy nosotros le damos lugar al enemigo más que al Señor. Y quizás nos engañamos muchas veces a nosotros mismos.
Porque cuántas veces cuando predicamos la palabra del Señor, aún cuando alabamos el nombre del Señor y nos comprometemos, como esa alabanza, ya los campos blancos están listos para cegar, más faltan los obreros. ¿Cuántas veces hemos dicho, heme aquí, Señor, cuando cantamos esa alabanza? Pero cuando llega el momento de la prueba, de la lucha, los obreros desaparecen. Los obreros se van, porque llegó el tiempo de la cosecha, pero no están. ¿Cuántas veces a través de esa alabanza nos hemos comprometido? Pero hoy la palabra que Dios ha traído a mi vida es porque debemos tomar ese ejemplo, el ejemplo de Pablo y Silas. No importar en qué situación se encuentren, sino seguir sirviéndole al Señor. Como decimos, el enemigo se muestra de muchas maneras. Hoy trae tristeza, desgano, rodillas paralizadas, no hay ganas de orar, no hay ganas de clamar, no tenemos ganas de alabar el nombre del Señor, porque estoy triste, porque siento dolor, pero aún ahí es donde más hay que alabar el nombre del Señor, porque el enemigo es quien susurra en nuestro oído. Muchas veces, como les digo, todo lo permite el Señor, pero el enemigo, que es astuto, habla en nuestro oído. Y quizás usted no tiene trabajo, le falta algo, y el enemigo viene y dice, para eso servís a Dios. Si te falta esto, si te pasa esto, si salís de esto y te va otra prueba, otra lucha, otra dificultad. Ese es el enemigo. Pero el enemigo aquí va a luchar, y muchas veces no lo entendemos, a los hijos de Dios. Porque aquellos que están afuera están ganados. Ya no nos molesta el enemigo, porque les pertenece. Pero nosotros que hemos decidido servir a Cristo, hoy Dios quiere que se rompan esas cadenas, esos cerrojos, esos cepos que nos han atado a nuestros pies y no nos dejan avanzar. ¿Cuántas veces queremos avanzar, pero decimos, yo no puedo? En vez de declarar victoria, tenemos que decir, yo sí puedo, siempre pude y voy a poder, porque le sirvo a un Cristo de poder. Nosotros al principio, cuando recién comenzamos, lo primero que empezamos a sentir es la vergüenza de alabar el nombre del Señor, de predicar la palabra de Dios, y lo primero que decimos, yo no puedo. Nos olvidamos que muchas veces nosotros decimos, Señor, tu palabra dice que solamente abrirás mis labios y tú la llenarás de palabra. Por eso yo sí puedo, usted puede, porque es un hijo de Dios, porque tú lo has mandado a predicar, no en este lugar, en la calle, con nuestros hechos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, a los jóvenes en el colegio. De distintas maneras podemos predicar la palabra del Señor. Cuando aquellos que están afuera dicen, ¿cómo puede estar así? ¿Cómo no les falta esto? Porque le servimos a ese Dios de poder. Amén. Fíjense lo que hizo Pablo y Silas. Entendamos la palabra del Señor. Nosotros muchas veces nos falta comprender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios no nos quiere ver tirados, quejándonos todo el día. Y muchas veces somos en el día entero, nos quejamos. Si hay viento, si llueve, si hace frío, si hace calor, si hay mosca. De todo nos quejamos. Nos olvidamos que Dios nos dio una vida, que cada día que nos levantamos es un día de oportunidad, un día para servir a Cristo, un día para decirle, heme aquí, Señor. Si nosotros analizamos cuántas veces doblo mi rodilla, una. ¿Cuántas veces me quejo? 100 veces al día. Pero nunca me acuerdo de agradecerle a Dios por lo que pasa, por lo que acontece. Pero sí me acuerdo de quejarme. Y lo que hizo Pablo y Silas, nunca se quejaron. Siguieron alabando el nombre del Señor, porque estaban atados de pies y manos, pero su boca estaba libre. Su boca estaba libre para alabar al Señor. Y muchas veces nosotros no nos tapan la boca, pero el enemigo nos pone esa trampa. El enemigo nos cierra la boca. El enemigo pone tristeza. El enemigo pone debilidad.
el enemigo. Por eso cuando nosotros decimos que Cristo nos ha hecho libres, meditemos si realmente somos libres. Yo siempre digo, hermano, que muchas veces nosotros hablamos fácilmente. Leer no es difícil leer la palabra. Lo difícil es ponerla por obra, acatar lo que Dios quiere. Y Él que conoce nuestro corazón y mi corazón sabe que hay cadenas que hay que romper. Hay cerrojos que no han sido rotos. El Señor lo sabe. Y quizás muchas veces nosotros decimos, yo no tengo nada. Pero si Dios habla mi vida es porque algo hay. Que hay una cadena que no se ha roto. Que hay cosas que tienen que salir. Y a veces, ¿sabe cuál es el cerrojo más grande que nos mantiene presos? No aceptar la voluntad de Dios. Cuestionar a Dios. Sus tiempos son perfectos. Sus planes son perfectos. Todos tenemos un día en que nacemos y un día en que partimos de este mundo. Y muchas veces le cuestionamos hasta eso al Señor. Y eso yo creo que es la cárcel más grande de nuestra vida. El no aceptar la voluntad de Dios. El estar siempre preguntando por qué. El estar siempre cuestionando al Señor. Porque muchas veces nosotros decimos, yo no cuestiono a Dios, acepto su voluntad. Pero por otro lado digo, ¿por qué? Y ese por qué estoy cuestionando a Dios. Ese por qué hace que yo lo cuestione a ese Dios de poder que es el dueño de mi vida y de su vida. Porque muchas veces nosotros decimos, Dios es el dueño de mi vida. Pero cuando Dios hace algo en nuestra vida nos enojamos. Y ya no es el dueño. Queremos ser nosotros los dueños de nuestra propia vida. Cuando Dios toma decisiones por nosotros nos enojamos, pero Él es nuestro Padre. Por eso cuán importante es poder entender lo que Dios quiere de nuestra vida. Cuando muchas veces le decimos Señor, en momentos de aflicción, o quizás cuando recién comenzamos en el Evangelio, le decimos Señor, yo te voy a servir. No importa la situación de mi vida, yo te voy a servir, yo voy a honrar tu nombre, yo voy a alabar tu nombre. Y llegó la prueba, llegó el desconsuelo, llegó la enfermedad, y Dios dirá, a ver ahora, ¿me sirves? ¿Alabas mi nombre? ¿O sigues preso en el dolor? Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso, hermano, muchas veces podemos escuchar la palabra, muchas veces, la misma palabra, predicada por distintos profetas, pastores, evangelistas, pero no entenderla. Dios nos quiere libres. Dios quiere hoy que todos los cerrojos, todo ese cepo que nos tiene atados los pies y manos para no avanzar, hoy se corte. Hoy es tiempo de avanzar. Hoy es tiempo de seguir caminando. Hoy es tiempo de mirar a Cristo por sobre todas las cosas. Hoy es tiempo de creerle a Dios. Y sabe que muchas veces, yo siempre digo esto, hermano, porque yo lo viví. Muchas veces nosotros le decimos las cosas al Señor de nuestros labios, pero no están en el corazón. No están en nuestro corazón. Y Dios sabe que no están en nuestro corazón. Por eso nos sana, por eso nos restaura, por eso no nos levanta, porque nosotros no le hemos creído a este Dios de poder. Y eso nos mantiene presos y alejados del Señor, porque no le creemos. Hoy el enemigo, que es tan astuto, a veces nos hace creer que estamos bien en la presencia de Dios, y no es así. Entonces, como estamos bien, como creemos que estamos bien, no oramos, no ayunamos, no leemos la palabra, porque creemos estar bien. Mientras tanto, esas ventanas están abiertas y el enemigo entra, hace estragos en nuestra vida, en nuestro hogar, en la casa de oración, en nuestros hijos, en nuestros nietos.
porque nosotros le abrimos la puerta, le abrimos las ventanas para que Él entre. Nosotros permitimos que el enemigo destruya, porque nosotros nos olvidamos de orar, nos olvidamos de doblar nuestras rodillas. Hay algo tan grande, hermano, más que predicar con nuestros labios, con nuestros hechos. Creerle a la palabra de Dios, creerle a Dios. Y cuando nosotros decimos ser libres, realmente esa libertad tiene que estar en el corazón, pararse sin importar quién esté y decir gloria a Dios, Señor, porque soy libre, porque tú me has hecho libre. A través de la palabra recibimos libertad. Saben que hace un tiempo yo viví una situación con mi nietita Ámbar. Esto lo cuento para la gloria de Dios, porque le digo que es tan importante que aquello que profetizamos con la boca esté en el corazón, que aquello que declaramos delante de Dios esté acá y no acá. Por eso le digo que muchas veces es fácil leer, pero difícil poner por obra. Yo viví una situación con mi nietita Ámbar. En ese momento ella tenía 3 añitos y le agarró neumonía. La internaron y su estado fue agravando. Y yo en mi desesperación clamaba al Señor y le decía: no tendré temor de malas noticias, Señor, porque tu palabra lo dice. Sé que tú la vas a sacar de ese lugar. Pero estaba aterrada por dentro. Y aquello que decía con mis labios no estaba en el corazón. Porque la miraba y veía que estaba cada vez peor. Hasta que llegó el día que la iban a trasladar a Roca, porque se había agravado mucho. Y yo quería creerle a Dios, pero mi corazón estaba cerrado. Y clamaba, pero ese clamor no llegaba, porque Dios sabía que acá estaba la duda, el temor, la desconfianza. Cuando la internaron en aquel lugar, mi corazón sintió que no iba a volver a verla más. Y lloraba, clamaba a Dios, pero no podía lograr tener confianza ni seguridad. Quedó en aquel lugar, y cuando estábamos en un culto una noche, mi hija me llama y me dice que la nena se había agravado mucho, que la iban a entubar. Y yo, en vez de clamar, me desesperé y me puse a llorar. Pero siempre Dios manda a alguno de sus hijos a hablarle. Por eso no es que Dios va a venir y va a bajar del cielo a sacudirme para que entienda. En aquel momento, Dios tomó dominio de una hermana en la iglesia que me vino a hablar y me dijo: créale a Dios, créale con su corazón a Dios. Y fue un sacudón. Llegué a mi hogar, le dije a mi esposo: vamos a tomarnos de la mano y vamos a clamar con todo nuestro corazón, porque yo no le estaba creyendo a Dios. Esa noche nos arrodillamos, tomados de la mano, y empezamos a clamar fervientemente al Señor. Y esa confianza posó en mi corazón. Y después de esa oración, llama a mi hija y me dice: mamá, no la entubaron porque está mejor. Eso lo hace Dios. Por eso le digo cuán importante es poder creerle a Dios, pero creerle con el corazón. Cuando nosotros le decimos que somos libres, preguntamos si realmente somos libres en el corazón. Por eso hoy Dios habla de que hoy Dios quiere romper esas cadenas, cortar esos cerrojos que nos tienen atados por años, por muchas cosas que acontecen en la vida. En el dolor, por eso le digo en la aflicción, ese
enemigo que trae la tristeza, la agonía. Es el enemigo que susurra todo el tiempo al oído. Pero ¿qué hizo Pablo y Silas? No se dejaron vencer por el enemigo, sino que alabaron el nombre del Señor, porque sabían a quién les servían, a un Cristo de poder que los iba a sacar de esa situación, que Dios no necesitaba descender del cielo, porque su poder estaba ahí, su poder estaba con ellos, el poder del Señor, el Espíritu de Dios estaba sobre ese varón. ¿Y qué hizo? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Cuando Dios habla en nuestra vida, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, todo, hermano, tiembla. Todo tiembla, porque está la presencia del Dios vivo en nuestra vida, en este lugar. Por eso muchas veces sentimos ese fuego, porque la presencia del Señor, fíjese, la presencia de Dios hizo temblar las paredes, las murallas, todo lo que había en esa cárcel. Solamente fue la presencia de Dios que descendió a través de la oración, a través de los cánticos de Pablo y Silas, esos cánticos donde ellos alababan al Señor, esperando la respuesta de Dios, y Dios no los dejó pidiendo, porque Dios no nos deja pidiendo. Dios no es hombre para mentir, Dios es un Dios de poder. Dice la palabra del Señor: despertando el carcelero. Pero primero, ese al instante, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y nosotros actuamos al revés. Por eso también estamos presos. Porque Pablo, lejos de huir y que ese carcelero fuera castigado, aún así no permitió que él se quitara la vida, cuando él había sido el que desgarró su espalda a latigazos. Pero Pablo estaba lleno del Espíritu de Dios. Y nosotros muchas veces actuamos mal y queremos pagar mal con mal. Pero Dios no nos manda eso. Por eso esta palabra, ¿cuántos ejemplos trae a mi vida y a su vida? Esta palabra, ¿cuántas cosas Dios nos quiere hablar? Primeramente, no huir del demonio. Venga a orar, ayude, sírvale al Señor, trabaje y predique la palabra. Enfrente al demonio cada día, enfréntelo a través de la palabra del Señor, porque no hay nada más grande y poderoso que Dios. Cuando viene debilidad a su vida, cuando viene tristeza, cuando viene agonía, clame al Señor. Y esa manera va a ser de enfrentar a los demonios, esos demonios que se presentan de distinta manera, que se presentan en debilidad, en desgano. ¿Cuántas veces usted dice: hoy no tengo ganas, hoy estoy desganado, hoy no quiero ir a la iglesia? El enemigo puso ese espíritu de desgano en su vida y lo logró. Pero si usted lo enfrenta, si usted lucha, si usted sigue avanzando, el enemigo se va a cansar, porque va a decir: no puedo, porque es un hijo de Dios, no lo puedo derribar, aunque le haga una cosa y otra lucha, no lo voy a derribar, porque es un hijo de Dios, es un hijo de Dios que ha creído en su palabra, que ha creído en ese Dios maravilloso, en ese Dios de poder. Eso es lo que Dios quiere, que clamemos a voz de cuello que somos hijos de Dios y que el enemigo no tiene arte ni parte en nuestra vida, ni en nuestros hijos, ni en nuestro hogar. ¿Cuántas veces el enemigo ha querido derribarlo todo? Aún la casa de oración. ¿Cuántas veces el enemigo ha destruido? Porque a eso
maligno, a matar, a destruir. A eso vino y nosotros le damos lugar para que destruye, para que mate el espíritu. Nosotros le damos lugar. Porque así como hay muchos orando, hay muchos pidiendo en contra, hay muchos que el enemigo ha tomado para que clamen y digan que se destruya, porque el enemigo quiere destruir a aquellos que tienen el poder, a aquellos que la autoridad de Dios está sobre sus hijos. El enemigo los quiere callar, de alguna manera los quiere callar. Y nosotros somos aquellos que le damos el lugar al Señor. Sabe que muchos han clamado, muchos han pedido, porque esa casa de oración se cierre. Mis hermanas que están acá en este lugar y mi hermana Norma, que hace muchos años que está, sabe cuánta lucha hemos tenido en ese lugar. Cuánta lucha. Cuánto han luchado porque esas puertas se cierren. Pero ¿sabe lo que no saben? Que esa puerta la abrió Dios. Y lo que Dios abre, el hombre no lo puede cerrar. Porque ese es el Dios de poder que servimos. Lo que Dios abre, nadie lo va a cerrar. Porque esa puerta es puerta del cielo. Y eso es lo que nosotros no nos damos cuenta. El poder que tiene Dios, y nos dejamos amedrentar por el enemigo, nos dejamos que siempre nos tenga cabizbajo, llorando, gimiendo. No le servimos a un Dios chiquitito, le servimos a un Dios de poder, a un Dios con autoridad, a un Dios que nos va a levantar, aunque caigamos miles de veces, pero nos va a volver a levantar. Porque ese es el Cristo vivo. Dice la palabra del Señor: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, dice el Señor en esta hora. Cree en el Señor Jesucristo. No creas de la boca para afuera, cree con el corazón. Que no importa lo que hoy acontezca en tu vida, Dios te va a sacar de ese lugar. Dios te va a traer paz, consuelo. Ese Dios de poder que nosotros servimos, ese Dios el que nunca nos abandona. Pero si hoy Dios habla a mi vida y a su vida, así es porque hay cerrojos, hay cepos en nuestros pies que aún no han salido y que Dios quiere romper. Pero también nosotros debemos permitirle al Señor. El Señor no es como el enemigo que entra sin permiso y destruye todo. Dios es un Dios de orden. Dios entra, Dios golpea, y si le abrimos, Dios va a entrar. Por eso, a través de la palabra, muchas veces nosotros esperamos la bendición, que vengan los hermanos y nos hablen, que venga un profeta y que vaya a nuestro oído y nos diga. Nos olvidamos que la profeta mayor es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos habla. Y muchas veces nos vamos de este lugar y decimos: me fui porque no recibí bendición, porque nadie vino a hablarme, porque Dios no tocó a nadie para que venga y me diga al oído: aquí estoy, hijo. Se olvidaron que la palabra es la profeta mayor y la palabra le está hablando a su vida para que hoy pueda romper esos cerrojos, para que pueda cortar esas cadenas que no lo dejan avanzar. Hoy Dios quiere que avancemos. No yo, todos. Porque la palabra de Dios es para mí, pero es para todo el pueblo. Hoy Dios quiere que esos cerrojos sean cortados. Pero nosotros debemos permitirle al Espíritu de Dios entrar en nuestra vida. Debemos permitirle a Dios que Él administre nuestra vida. Debemos permitirle a Dios que Él realmente sea el alfarero de nuestra vasija.
Amén, Señor. ¿Cuántas veces la vasija se rompe? ¿Cuántas veces le permitimos a Dios moldearla? ¿Usted cree quién es el que rearma la vasija cuando está rota? Que va pegando los pedacitos del corazón cuando se rompen en 1000 pedazos. El alfarero, Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro amado Salvador. Él es. Por eso en esta noche no mire que soy yo la que le está hablando, porque Dios me está hablando a mí como le está hablando a usted. Dios quiere que sea cadena que aún en mi corazón se rompa, que sean rotas, hay tristeza, depresión, enfermedad, agonía. Si tengo debilidad, Dios quiere que todas esas cadenas hoy se rompan. Amén, Señor. Porque Dios no quiere ser realmente libre. Dios quiere que yo sea libre, que usted sea libre, pero a través de la palabra. Pero como dice esta palabra, créele, Señor Jesús. Amén. Créele, Señor. Créele a Dios. Muchas veces no le creemos a Dios porque siempre miramos, estamos atentos del predicador, no atentos a la palabra. A ver qué dice el predicador, a ver qué cuenta, a ver cuál es la historia, y no estamos atentos a la palabra. Lo que nosotros vivimos en nuestra vida es para ayudarnos a predicar con hechos. Lo que nosotros vivimos es para decirle de dónde Dios nos sacó, y muchas veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Dios quiere que seamos libres de verdad, libres del corazón, libres para poder salir a predicar la palabra de Dios y no llegar a nuestra casa a lamentarnos. Porque muchas veces nos sentimos libres por momentos, pero después vuelve el cerrojo, vuelve la atadura. Llegamos a nuestro hogar y otra vez nos sentimos presos, porque no hemos dejado que ese Dios de poder actúe en nuestra vida. Obvio que vamos a sentir dolor, tristeza, debilidad, flaqueza, porque somos seres humanos. Pero Dios dejó algo poderoso que es la oración. Es la oración. Amén, Señor. Sabe que cuando nosotros pasamos por momentos, como yo le digo, yo tengo mis momentos de noche que caigo y que empiezo a llorar. Porque no está mi compañero, mi esposo. Pero sabe que doblo mis rodillas y reprendo y le digo a Dios que saque ese espíritu de tristeza que no le pertenece, que saque todo aquello que me debilita porque soy su hija. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando viene debilidad a nuestra vida, Dios dejó el arma más poderosa, que es la oración. Ese es el arma que Dios nos dejó, y la palabra de Dios dice que todo género malo sale con ayuno y oración. ¿Y por qué estamos tan llenos de cosas malas? Porque no ayunamos, porque no oramos, porque el enemigo ha puesto eso en nosotros, esa debilidad, ese descaro. Decimos, no voy a orar ahora, voy a orar mañana. Y mientras esperamos la oración de mañana, el enemigo entró y sacudió y hizo estrago. Por eso es en el momento, si yo quiero sentirme libre, debo orar. Si yo quiero sentirme fuerte, debo orar. Si yo quiero sentirme sano y en libertad, debo orar para que Dios me haga libre. Y no un día, hermano, quizás muchas veces al día. En el momento que viene nuestra debilidad, si andamos en la calle no importa, pero en la calle clamemos. Si salimos de nuestro hogar, en ese lugar donde nos encontremos, clamemos, porque ahí está Dios. Muchas veces nos sentimos mal, pero esperamos llegar al templo y podemos hablar con Dios en todo momento. En la madrugada, en la noche, clamar a Dios, en el día clamar a Dios, en toda situación clamar a Dios. Si Él es el dueño de nuestra vida, del oro, de la plata y de todo lo que acontece en nuestra vida, pero queremos llevar una vida donde queremos hacer lo que nos parece a nosotros, no lo que le parece al Señor. Queremos hacer lo que nosotros queremos, no lo que quiere el Señor. Analicemos nuestra vida, dónde están los cerrojos colocados, a dónde está el cepo puesto. Póngase de pie. Hasta aquí es la palabra del Señor.
que Dios pueda bendecir esta hermosa palabra. Yo le voy a pedir al coro que esté cantando una alabanza a la adoración, y todo aquel que entendió la palabra de Dios, aquel que recibió la palabra de Dios, no mi palabra, la palabra de Dios, pueda pedirle al Señor en esta noche que esas cadenas sean rotas. Lo que haya en su vida que no puede salir, pídaselo al Señor, porque Dios en esta noche nos quiere hacer libres, libres para honrar su nombre, libres para trabajar para el Señor. Dios bendiga el coro.